y hemos llegado así a la doctrina del pecado o amartiología. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la definición de qué es pecado. Vamos a hablar de dónde vino el pecado. Vamos a hablar también acerca de, ¿heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán? ¿Heredamos la culpa de Adán? Esos van a ser los temas, los tópicos que vamos a estar intentando ver el día de hoy todos, porque la clasecita de hoy es larga, pero entonces vamos a intentar poder ver todo este tema en esta sola clase. Definición de pecado. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Vuelvo y le repito, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. ¿Y no conformarnos a la ley moral de Dios en qué aspectos? En acciones, en actitudes o naturaleza. Pecar no es solo hechos, es decir, no son solamente acciones. Y esto es bueno tenerlo en cuenta porque los fariseos pensaban que pecar era actuar, era hacer. Y por eso ellos no cuidaban mucho su mente y su corazón, no cuidaban sus intenciones. Pero el Señor viene y al interpretar correctamente las escrituras les muestra que, por ejemplo, con el adulterio, no solamente era caer en el mismo acto, sino aún codiciar a alguien indebidamente en su corazón. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el pecado no son solo hechos, sino que también son actitudes. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y eso es impresionante, que esté desde el tiempo de la ley mosaica, el hecho de que el Señor le está hablando al pueblo y le está diciendo, hombre, cuide lo que desea en su corazón. Allá donde nadie lo ve, cuídese de tener las actitudes correctas. Y que esto lo haya perdido de vista el pueblo cuando vino el Señor y vivió en la carne. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando hablamos entonces ahora de pecados por naturaleza, hablamos de esto. Nuestra esencia es pecaminosa. Está inclinada a ir en contra de lo establecido por Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo le está hablando a los efesios que son creyentes, a los creyentes de Éfeso. Les dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso, ustedes en algún momento como yo fuimos incrédulos, fuimos no creyentes y estuvimos lejos de la voluntad de Dios, estuvimos lejos de pensar siquiera en nuestros corazones hacer lo correcto delante de Dios. La elección del yo como el fin supremo, lo cual constituye la antítesis del amor supremo a Dios. Eso es lo que dice A.H. Strong acerca del pecado, la elección del yo como el fin supremo, lo cual constituye la antítesis del amor supremo a Dios. Una persona que vive en el centro de la voluntad de Dios es una persona que vive para la gloria de Dios, no vive para sí misma. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender lo necesario que es renunciar al pecado, el arrepentimiento y el poder posicionar nuevamente al Señor en el lugar correcto. Ahora, eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace el Señor cuando el hombre nace de nuevo, cuando el ser nace de nuevo y el Espíritu Santo habita dentro de la persona. Esa persona puede volver a poner en orden las prioridades y va a poner como en primera instancia a Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Entonces estamos yendo en contra de la palabra de Dios cuando pecamos. El pecado trae dolor a nuestra vida, pero el pecado es más que simplemente destructor y doloroso, porque el pecado es directamente lo opuesto al carácter moral de Dios, el creador y el dador de vida de todo el universo. O sea, que es verdad, hay gente que categoriza los pecados de esta manera. Pecados contra mí mismo, pecado contra los demás y pecados contra Dios. Y bueno, esa categorización está bien. Pero aún cuando yo peco contra mi prójimo y aún cuando yo peco contra mí mismo, estoy pecando contra Dios. O sea, en todo momento, ya sean pecados directos contra Dios, o pecados contra el prójimo, o pecados contra sí mismo, contra uno mismo, todo el tiempo yo estoy pecando contra Dios, porque estoy pecando y estoy reaccionando, interactuando de una manera pecaminosa con lo que el Señor hizo, con lo que el Señor estipuló, con lo que el Señor estableció. Entonces, por esa razón, dice la traducción que ahorita hablábamos, la interpretación de Strong, que es la antítesis de vivir para la gloria de Dios. El pecado es todo lo contrario. Hay gente que dice que el pecado es de lo más natural que hay. Yo lo presentaba en algún momento en alguna predicación de la siguiente manera. Eh, Hay un dicho que por mucho tiempo fue popular y fue este dicho, el de errar es de humanos. Y también en otras latitudes dicen pecar es de humanos. Los que no son muy creyentes dicen errar, los que son creyentes dicen pecar. Entonces el dicho dice, pecar es de humanos y perdonar es divino. Y lo que muestra ese dicho es que no hay algo tan natural y tan humano como pecar. Y no hay algo tan característico de Dios que perdonar al pecador, como si fuera parte esencial de Dios el perdón. Es decir, que si el Señor no perdonara a las personas que pecan, Él dejaría de alguna manera de ser Dios. Y los seres humanos, si no pecaran, dejarían de ser de alguna manera humanos para ser divinos. Eso es lo que dice ese dicho. Pecar es de humanos, o sea, no hay algo tan humano como pecar y no hay algo tan divino, tan característico de Dios como perdonar. Es decir, una persona demuestra su humanidad cuando peca y Dios muestra su divinidad cuando perdona. Pues tengo que decirles algo, este dicho está mal de cabo a rabo. Es un dicho que es terrible y se ha metido en la mente y en los corazones de las personas y aún se usa como excusa para pecar. Porque pues es que soy humano. Pero les tengo noticias. Cuando el ser humano fue creado, y fue una de las primeras clases que tuvimos de esta materia, cuando el ser humano fue creado para que fuese la imagen y semejanza de Dios. O sea, hubo un momento en la humanidad donde el ser humano era completamente humano y no había pecado en él. O sea, el pecado no hace parte esencial del hombre, del ser humano. No hace parte esencial. Y lo importante de esta apreciación que le estoy haciendo al día de hoy es esto, que tampoco es una obligación de Dios para ser Dios el perdonar. Por eso les digo que este dicho está mal completamente desde uno y otro lado. Pero entonces cuando hablamos de que el pecado entra en el hombre, corrompió de manera tan radical al hombre, lo corrompió de manera tan medular, entró tan profundamente en el hombre, que no hay una sola área del hombre que no haya sido afectada por el pecado. Entonces por esa la apreciación de que el pecado es más que simple destructor y dolor. El pecado es directamente lo opuesto al carácter moral de Dios. Una persona que peca se comporta de una manera, humanamente hablando, antinatural, porque el ser humano fue creado para ser la imagen de Dios. Y cuando una persona peca, no emula a Dios, no imita a Dios, no está haciendo la imagen correcta de Dios, sino que es una réplica contaminada de Dios. Tristemente. Ahora, como lo hablábamos en la primera clase, los seres humanos de alguna manera seguimos reflejando la imagen de Dios, pero de una manera muy distorsionada, producto del pecado. El pecado, por eso, es directamente lo opuesto al carácter moral de Dios. Y ojalá nosotros nos saquemos de la cabeza
que no hay algo tan humano como pecar, porque es todo lo contrario. El pecado es de las cosas más antinaturales que hay. El pecado es de las cosas más inhumanas que hay.